Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ahora un servidor Ramón Esparza, en ausencia de don Héctor Bernal y de Víctor Medina, pues tengo el placer de llevar a cabo este programa de Noticias al Día a través del portal www.noticiasaldia.com.mx y también de la página Noticias al Día en Facebook. Me acompaña en esta ocasión Jaime Armendáriz, que bueno, pues nos tocó sustituir a Víctor Medina y a don Héctor Bernal. Qué zapatote, ¿no, Ramón? De repente dice uno, pues qué tanto decir, pero estamos hablando de don Héctor y don Víctor, que son dos leyendas del periodismo. Bueno, eso de zapatotes, porque mira, por ahí porque yo estoy chaparro para empezar, ¿verdad? Me enteré que le meten periódico, le meten periódico a los zapatos. A mí me han dicho que le ponían así como que los mecánicos las manos, ¿no? Ah, sí, borra. La estopa borra. Pero pues bueno, en fin. Aquí estamos y bueno, les agradecemos que nos acompañes. Vamos a comentar algunas de las notas que tenemos en el inter de estos días que lleva la semana. Y vamos a empezar, pues, por lo que todo el mundo ha estado hablando y que quiero iniciar por esa parte, Jaime, para darle carpetazo, puesto que creo que de repente fue un boom el asunto del regreso del maniquí que estuvo 9 meses en la Ciudad de México. Entonces, la gente ha andado un tanto cuanto inquieta en las redes sociales, han andado alborotadas. Hay quienes les han dedicado, por ejemplo, hoy en la mañana me tocó ver una transmisión en vivo del periódico El Heraldo de Chihuahua, ahí en plena banqueta de la esquina de la Ocampo y Victoria, en donde está la tienda de vestidos La Pascualita, y que de hecho el maniquí la conocen como La Pascualita. Entonces, el asunto, Jaime, no sé, es una apreciación personal, es un asunto personal que veo a esto. Creo que sí, efectivamente, cuando Pascualita se fue hace 9 meses, fue una sorpresa. A nadie se le avisó porque no tienen el por qué avisarles. No sé tú qué opines al respecto. Se la llevan. Después sale un artículo en donde dicen que se la llevaron a hacer una exhibición, alguien los contacta, obviamente los convence, ¿sí? Y la historia que todos los chihuahuenses han contribuido. No sé si tú has contribuido en esta parte, Jaime. No, yo no. Sí. Han contribuido en darle un estatus a la famosa leyenda de La Pascualita. Bueno, Ramón, antes de hacer mis comentarios, yo no puedo dejar de dejar pasar el detalle de saludar aquí a mi excelente amigo Jaime Palacios, que nos visita de Ciudad Juárez. Es una persona a la cual estimamos mucho, que nos auxilia mucho en la labor principalmente de pensiones que realizamos allá en la fronteriza ciudad. Nos hizo el favor de visitarnos, va a estar aquí unos días y bueno, bienvenido, y es un gustazo y un placer que nos acompañes aquí, amigo. Bienvenido y sabes que es tu casa. No tenía el gusto, Sabes, Ramón, me ha pasado un detalle muy especial y me remito a la noche de ayer, sí, en donde voy distraído y pues evidentemente el Ocampo es una avenida por donde circulamos frecuentemente, estamos hablando del mero centro de la ciudad. Es un paseo obligado para el centro. Necesariamente, ¿no? Y nosotros que vamos a la ciudad judicial, aunque el detalle que voy a comentar es ayer por la noche, sigue siendo el centro de la ciudad, un espacio por donde transitamos muy seguido. Sí. Y por la mañana que voy a la ciudad judicial a hacer pues, lo que son mis trámites normales al mismo centro de la ciudad, la verdad es que ni siquiera me pasa por la mente. Pero sin embargo, por ahí de las 8 de la noche, de repente me percato que hay una fila como las que se hacían antes, cuando la parada del camión estaba justamente en la Ocampo, entre la Libertad y la Victoria. Sí recuerdo esa parada del camión, o sea, esa banquetita se saturaba de personas esperando. Estaba lleno de gente que estaba esperando el camión. Exacto. Pero aparte había mucha gente haciendo su comercio ahí. Prosperaban los comercios de ahí, las tiendas de enfrente que son de calzado, de al bota. Menos una paleta sí comprabas. Mínimo, porque había varios, ¿no? Que lotes, que un montón de cosas. Sí. Y ayer que vio yo la fila, me llamó mucho la atención
y pues no pude evitar voltear. Y mi sorpresa mayúscula es cuando me doy cuenta que la fila es porque la gente está esperando para ver el maniquí de Pascualita. Fíjate nomás. Y no estamos hablando de 2 personas, 3. Es una fila que yo la confundí como si la gente estuviera esperando el camión hace varios años, mucho antes del... Sí, por allá por la época de los 70s, 80s, más o menos. que era cuando se veía la gente formada en la espera del transporte urbano. Pero Jaime, hice un comentario en la mañana donde hubo ciertas reacciones, donde pues, ¿por qué le damos tanta relevancia a un maniquí? Así le puse, ¿por qué le damos tanta relevancia a un maniquí? Esta sociedad de nosotros en Chihuahua, tenemos otras prioridades. Que si el maniquí no es, que si se las cambiaron, han puesto en las redes sociales muchas fotografías donde el antes y el ahora. Bueno, quien es propietario o propietaria de ese maniquí, se lo llevó a la Ciudad de México a un especialista como las pinturas, que son los curadores, ¿sí? Le reavivaran esa pintura. En este caso fue el maniquí, porque el maniquí pues ya se notaba los años que le pasaron de tanto estar en la exhibición, ¿sí? Pero vamos a ver hasta dónde llega. Pensemos positivamente que esto del maniquí va a generar el traernos recursos económicos, y que algún productor de películas o algún productor de Netflix venga a hacer una serie. ¿Qué la ves? Es que en realidad sería excelente que produjera recursos, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando por lo que acabas de decir, que efectivamente alguien dijera, a ver, vamos a seguirle la huella a lo que es la leyenda de la Pascualita, a ver por qué estar levantando tanto revuelo y a ver qué surge. A mí me parece que fácilmente puede surgir una película, una serie, un documental, algo así. Pero voy más allá todavía, por el detalle siguiente. En realidad, pues sí, yo conozco la leyenda de Pascualita desde hace años, entre otras cosas, porque en mi juventud yo estaba en el Bachilleres 1. Entonces yo me trasladaba en camión, que venía por toda la Juárez, luego daba vuelta en Años Héroes, volvía a subir por los campos, y en esa parada de la que hemos hablado, ahí me dejaba el camión. Así es. Entonces yo por 3 años, todos los días me tocó ver el maniquí de Pascualita. Y ya la leyenda del famoso maniquí ya permeaba por toda la ciudad y en muchas partes. Y te tocó que te moviera los ojos. No que fue donde creo que empezó ahí es donde empezaba la famosa leyenda que miraba a todo mundo, le seguía con los ojos. Es que sí lo miraba, Ramón, pero es un caso muy parecido al de la famosa pintura de la Mona Lisa. ¿Sí? Y no es porque esté moviendo los ojos, sino porque por la forma de la pintura o por la forma del maniquí, nosotros a donde quiera que nos movamos, vamos a estar percibiendo que Pascualita nos está siguiendo con su mirada. Entonces, eso es para nosotros, que a lo mejor no entendemos o a lo mejor nos dejamos llevar. Pero sin embargo hay gente que yo no sé qué le pasó, si le acaba de decirle a la novia que si se quiere casar con él. Bueno, infinidad de cosas buenas, malas o regulares que pueden pasar. Nos topamos con el maniquí, sentimos que nos está viendo y decimos, ah, caray. Y luego, a ver, no, yo no me quedo con él. Y luego me vengo del otro lado y ah, caray, me está siguiendo. Bueno, pues, ¿yo qué puedo decir? ¿Será una seña de que mi novia me va a decir que no? No. Mira, Jaime, yo creo que si quieres que te sigan unos ojos, vayan al Museo de Arte Sacro. Ahí las pinturas que son de la época de principios, cuando se estableció aquí San Felipe del Real. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, yo sí tuve la oportunidad de recorrer en algún momento el Museo de Arte Sacro. Creo que lo iban o ya lo movieron, puesto que tuvo una inundación. No sé si recuerdas, antes de la remodelación de la catedral, hubo una lluvia muy copiosa donde tuvo una inundación el Museo de Arte Sacro, y muchas de las obras de ahí estuvieron en riesgo. Entonces, si usted quiere ir a sentir la sensación que le están siguiendo con la mirada, vaya al Museo de Arte Sacro.
invierta su tiempo en culturizarse y no en estar siendo parte de algo que no sabemos, ¿verdad? Pues esperemos que alguien venga y haga alguna producción, como en su momento intentaron hacer la vida del padre Maldonado, que sí se hizo un cortometraje, lamentablemente pues no tuvo muchas reproducciones ese cortometraje de la vida del padre Maldonado, que hubiera valido la pena. El detalle aquí es que actualmente tenemos muchas opciones que antes, cuando se hizo el cortometraje El Padre, no las había. Quiere decir, a mí me parece que si alguien tuviera la idea de hacerlo, si tuviera una promoción o difusión que antes no había. Y el detalle, por ejemplo, de que nosotros, la gente de Chihuahua, y no nada más en la ciudad, sino en el estado, Sí. nos damos cuenta de que hay algún tipo de serie documental o lo que sea, lo vemos y efectivamente genera cosas. Ahora, un detalle muy simpático, Ramón, por eso que comentas. Pues claro, yo sabía y entendía el detalle de que el maniquí de Pascualita nos seguía con la mirada. Sí. Y yo lo intenté varias veces, aunque era más bien en la noche cuando ya salía. Sin embargo, a manera de anécdota y tal vez simpática, Sí. yo recuerdo que 2, 3 veces cuando llegaba a examen, principalmente físico matemáticas, yo veía que el maestro me estaba mirando aún a pesar de que tuviera la mirada en el escritorio y así como que me estaba delatando, ¿sabrá acaso que no estudié? Sí. O que no sé. Y es muy curioso porque lo relaciono con eso. Sí, definitivamente. La mente nos engaña cuando vivimos una situación donde no podemos descifrar. Pero bueno, este es el punto. Quise iniciar el programa de Noticias al Día con esta cuestión. Puede ser polémica, puede ser sin importancia, sin relevancia, para otros puede ser relevante. Yo creo que lo más relevante, Jaime, es lo que está sucediendo ahorita en esta ciudad en la mañana. Nuevamente, no hace muchas horas, nuevamente se genera un atentado, una ejecución a la salida de Ciudad Cuauhtémoc. En días pasados, recordemos que no, hace un par de días hubo un atentado en contra de unos agentes policíacos allá por la Teófilo Borunda, que mejor conocida como el Canal, en la parte sur, cercano a las industrias, en donde está un centro de servicio de gasolina, de lo cual en ese momento fallece una agente de 28 años, muy lamentablemente, con toda una vida por delante, muy jovencita. Posteriormente fallece otro agente en atención médica y el otro pues está debatiendo entre la vida y la muerte porque está muy mal herido. Y hoy en la mañana hubo otras ejecuciones y déjame te digo, Jaime, que en lo que va del mes, fíjate, estamos ¿a cuánto del mes? Estamos a 18, ¿sí? Y van 12 homicidios dolosos en lo que va de julio. O sea, casi tenemos un homicidio, uno diario. Es en realidad exageradamente lamentable, ¿verdad? El detalle de la delincuencia y la violencia que se vive no solamente en la ciudad, sino en todo el estado, y no nada más inclusive en el estado, sino en todo el país. Y lo que a mí me parece que es peor, como decimos coloquialmente, porque está peor que peor, es que en estos meses de transición al nuevo gobierno federal, probable y seguramente se va a incrementar más, precisamente porque el gobierno que está por salir cada vez pierde más fuerza y el entrante aún no tiene la fuerza de ejecución. Eso lo vemos cada sexenio. Y ahora por primera vez, precisamente por el fenómeno López Obrador que ha pasado en todo el país y que también es en Chihuahua, creo yo, y eso lo comenté yo desde mucho antes del día de las elecciones, que eso pensaba que iba a pasar, pero no me parece inclusive que se vaya a detener, Ramón, tristemente, aún después de que López Obrador tome posesión en la presidencia, por el detalle de que todas las fuerzas, tanto las de hecho, las fácticas como las legales se acomodan, y en el inter de que se están acomodando los principalmente grupos criminales, los grupos delictivos, pues evidentemente como pierden un poco la idea del control, de cómo se acomodan, de las ejecuciones y todo eso, yo sí pienso que tanto una cosa como otra se van a acrecentar y es muy triste y muy lamentable desde mi punto de vista. Bueno, hay que recordar, Jaime, que precisamente tocas el tema que en este gobierno de Enrique Peña Nieto,
ha tenido mucho más sangre que en el gobierno que vino de Calderón. Pero el origen de lo que estamos viviendo en cuanto a la delincuencia organizada, de los grupos de poder, todo lo que se ha hablado en el caso de Chihuahua, que si el triángulo, etcétera, etcétera. Bueno, el origen es precisamente de la administración de Calderón, de Felipe Calderón, donde el Chapo empieza a ahora sí que a buscar sus territorios. Enrique Peña Nieto no logra hacer una contención. Entonces, ahora lo que tú mencionas con el presidente electo Andrés Manuel, lo que él ha llamado sobre la amnistía, que he estado siguiendo, ahora sus nombrados futuros secretarios, están diciendo que la amnistía no es como se interpretó en algún momento de que todo mundo, todos los delincuentes van a estar perdonados, ¿verdad? De que como si fuese una cuestión teológica, pide perdón a tus pecados y tendrás las puertas del reino estarán abiertas. No va a ser así. Claro que por supuesto que se va a ejercer la ley en estos casos. Hay cosas que sí son necesarias y que se están analizando en temas, por ejemplo, de secuestro, en temas de trata de personas, en temas de violadores. Ya lo hemos mencionado en otros programas, que la delincuencia no es nada más la cuestión de los guachicoleros, y uno de los candidatos, Mid, también señaló esta parte, que la delincuencia pues son extorsionadores, son narcomenudeo, en fin. ¿Qué tanto, Jaime, tiene de responsabilidad la sociedad civil para que se siga dando esta situación de violencia? Yo tengo una teoría. En mi experiencia, por mi paso en su momento por el área de prevención, tengo una teoría de por qué tanto la sociedad civil tiene responsabilidad de esto. Porque el problema de la violencia que estamos viviendo, ejemplo, yo te comento lo de los atentados y las ejecuciones con dolo que está habiendo aquí en el estado. Te lo comento, ¿hacia quién van? En su gran mayoría están siendo hacia los cuerpos policíacos. Hay diferentes versiones. Dicen, el comandante Aparicio, el jefe Aparicio dice, los agentes que fueron balaceados en la gasolinera ahí en las industrias y Teófilo Borunda, dos de ellos estaban asignados a una caseta. O sea, eran los que levantaban la pluma. Recordemos que en su momento hicieron atentado en el fraccionamiento donde vive el fiscal Peniche, donde vive él, y atentaron contra los de la caseta. Y luego después atentaron contra escoltas que estaban en una tienda de conveniencia a las afueras de San Francisco, del fraccionamiento San Francisco. El fraccionamiento de Javier Correa, claro. Exacto. Aquí me llama mucho la atención algo que comenta Ramón, porque hace como 3 o 4 años una persona que fue muy cercana a mí, que aún sigue siendo muy estimada y querida, me pregunta algo parecido. Me dice, ¿por qué estamos inmersos en una sociedad infectada de violencia si los buenos somos más que los malos? Es correcto. Sí, efectivamente, las personas que andamos de a pie todos los días somos muchísimo más que la gente que está inmersa en el crimen organizado, que los sicarios, la gente que anda asesinando, extorsionando, delinquiendo, en pocas palabras. Así es. Le digo, pero tristemente, y es un poquito en base a lo que comentabas ahorita, a mí me parece que nosotros como sociedad civil sí tenemos bastante responsabilidad. Y ella misma y mucha gente a la que le comento me dice, pero nosotros qué, si nosotros
estamos haciendo nuestro trabajo, nos levantamos temprano, es correcto, vamos a nuestro trabajo, lo hacemos correctamente, regresamos a nuestra casa, etcétera. ¿Cómo es que nosotros estamos también inmersos en eso? Bueno, es algo que vemos frecuentemente en las redes sociales, ¿no? ajá, O que lo vemos. No es que nosotros seamos la perfección hablando, o como decía una película de Pedro Infantes, un dichado de purezas, pero ¿cuántas veces vamos nosotros conduciendo nuestro vehículo y en el de enseguida vemos que tiran basura? eso es muy común. O vamos al parque más cercano a nuestra casa, las áreas deportivas están completamente destruidas, igual la gente se toma una bebida o come algo y en lugar de buscar el bote más cercano, lo tira. Así es. Dice uno, ¿y eso qué tiene que ver con la delincuencia? Bueno, para mí es cuestión de educación y estoy poniendo nada más un ejemplo. Obviamente son infinidad. La persona que va manejando exceso de velocidad o que se estaciona mal y llega al policía infraccionando y mejor le da el billetito. Infinidad de cosas que todos los días suceden y que de alguna manera contribuyen para que la situación de violencia permee no nada más en nuestra ciudad, sino en todas las situaciones y en todos los países que pasa esto. Y para hacer una especie de reflexión también, porque también lo hemos visto mucho estos días en las redes sociales, vemos el caso de la presidenta de Croacia, que se volvió famosa a raíz de que el equipo nacional llegó a la final del famosísimo Mundial de Fútbol. Así es. Y nos vienen los ejemplos, ¿no? De que la señora pide licencia para ausentarse unos días sin recibir un centavo de sueldo, pagando ella misma sus gastos, felicitando, como lo vimos en televisión, no nada más a sus jugadores, sino de la otra selección. Y luego en pie de página dicen pues, que nos la presten unos días para ver si nuestros políticos aprenden un poquito de ella, ¿no? O sea, la verdad es que qué diferencia, ¿por qué no aprendemos de esos ejemplos? De hecho, ahorita vamos a abordar una de las notas que tiene relación con lo que acabas de mencionar. Sin antes dejar este tema que te acabo de poner aquí en el tintero con relación a la violencia que tú mencionas, que muy seguramente en el cambio, en la transición que va a haber con los poderes para el 1 de diciembre, yo siento que eso ha sido como que algo que se nos también ha inculcado, que en cada cambio de gobierno tiene que dispararse la violencia. ¿Sí? Es que eso ha sido históricamente, ¿verdad? Entonces, exacto. Difícilmente en este no va a pasar igual. Es mi percepción, ¿eh? Ojalá que no. No, yo quisiera mira, en la violencia, decir, qué bueno que me equivoqué. No, la violencia no va a desaparecer. Yo pienso que o sea, no. La violencia nunca va a desaparecer. Esto no lo comento con la intención de desestimar a nadie o de traer mala onda a alguien. No, simplemente que acuérdate que somos gentes transitorias, nos movemos constantemente, vivimos en un estado que es de paso, o sea, Chihuahua es un estado que es de paso para los del sur hacia el norte y viceversa. Entonces, eso acarrea que obviamente pues venga gente que no sabemos con qué intenciones o qué cultura, qué educación y demás. Pero eso es un problema sociológico. Sin embargo, al estar conscientes que la violencia no va a desaparecer, podemos hacer mecanismos, podemos hacer acciones en donde se pueda a los que ya están como habitantes, a los que son ciudadanos de nuestra ciudad, se les puede dotar de elementos para poder restar eso sí se puede hacer. O sea, se puede trabajar en el combate y la prevención, más bien, en el rubro de la prevención. Por eso te decía y que yo esa respuesta más o menos la tenía a pesar de hacerte la pregunta. Sin embargo, siento que la gente, ahora con las elecciones pasadas, la gente demostró algo, que está sedienta, hambrienta, ávida, el sinónimo que tú le quieras poner, de un verdadero cambio social. Bueno, o sea, está hasta la goma, está hasta el copetillo de la situación que se está viviendo, ¿verdad? Así es. O sea, no podemos pensar que salgamos a la calle con miedo. O sea, yo nunca podría haber pensado que salgo a caminar, a llevar a pasear a mis perritos, a darle vueltas al parque para hacer ejercicio y que regrese con miedo porque ya es tarde y está oscuro. Ahora,
Eso es lo de diario, pero a mí un tema que dejé anotado aquí, Ramón, y que se me hace muy interesante, y es una de las cosas en las que yo voy a estar muy pendiente de López Obrador, a manera de observador, por supuesto, ¿verdad? O sea, no hay otra. Pero bueno, escuchamos infinidad de veces a López Obrador mencionar la cuestión de la amnistía, y que en realidad nunca explicó de qué se trataba porque no tenía necesidad de hacerlo. Iba tan aventajado como al final se da, que nunca tuvo necesidad de hacerlo. Sin embargo, a mí como chihuahuense y seguidor de las situaciones históricas que se han dado, yo tengo una pregunta que me martilla, y que pudiera alguien decirme, ¿y qué relevancia tiene eso con la cuestión diaria? Está bien, uno de los eslogan favoritos de López Obrador fue, vamos a combatir la corrupción, que para mi punto de vista choca con la cuestión de vamos a perdonar a la amnistía, para no meternos en cuentos. Sí, es que no es perdón. Claro, pero aquí el detalle es, ¿qué va a pasar con César Duarte? Que sinceramente, no nada más yo, mucha gente con la que platico de a diario, lo queremos ver detenido en la cárcel, y no nada más eso, que devuelva, si no todo, parte de lo que se llevó. Que yo sé que no se va a poder todo, ¿verdad? Obviamente, y mucha parte no, porque son una serie de cosas, pero a ver. Te voy a responder. No soy abogado, sin embargo, tengo bastantes amigos que me han ayudado a entender esa parte. Sabes que ha habido un error desde el gobierno que estamos teniendo, en donde a César Duarte ya lo juzgaron previo a ser detenido. ¿A qué me refiero con esto? Ya le pusieron el calificativo de ladrón, ya le pusieron el adjetivo anda prófugo. O sea, ante eso la ley le da elementos a César Duarte precisamente para defenderse, y que si le llegasen a detener, les tumbe el que puedan procesarlo, porque están incurriendo en ciertos errores de norma legal, ¿sí? Entonces, no va a pasar nada. El que le den la responsabilidad al presidente electo Andrés Manuel, o sea, yo lo veo de esta manera, o sea, yo voy y saco un crédito a una tienda departamental, sabes que ahí te va, tú págalo, mi crédito, o sea, yo lo veo así, me parece muy burdo lo que estoy diciendo, pero es la forma que se me ocurre de explicarlo. No, bueno, es que, Ramón, a ver, son dos cuestiones, y una es súper, bueno, es que estamos abordando aparte temas que son inagotables, ¿eh? Sí, o sea, definitivo. No basta una hora de programa, sino que nos podemos llevar infinidad de programas y no vamos a terminar. El tema primero que tú hablas es el debido proceso penal, pero aparte el debido proceso pues es en cada una de las materias, ¿no? Pero no es tanto el detalle. Y bueno, aunque yo soy abogado, pues no soy penalista, ni mucho menos ser especialista en ese tema, ¿verdad? Que aunque me apasiona, en realidad no lo quiero hacer en la práctica, nunca lo he hecho, y como dice un amigo, ni lo volveré a hacer, ¿verdad? Aquí el detalle de revolver aparentemente una cosa de la federación con el Estado es lo siguiente. Independientemente de como nosotros tengamos la percepción del gobierno actual, eso tiene completamente nada que ver aquí, y es una cuestión aparte. Nosotros como chihuahuenses, y ya lo vimos el año de 2016, ¿sí? Le dijimos no a ese gobierno, no a la corrupción, no a todo lo que se veía, porque era demasiado burdo. Bueno, llega el actual gobierno y creo yo, bien, malo, regular, hace tu trabajo y lo concluye. Sí. Quiere decir, aquí está ya mi trabajo hecho. Ahora, es el ámbito estatal, lo traspaso ahora al federal porque esta persona se encuentra fuera del ámbito territorial de nuestro país. Entonces, yo como entidad federativa no puedo ir a un estado soberano como Estados Unidos, Canadá, Panamá, el que sea, y decirle, tráiganme a César Duarte. Tengo que utilizar los conductos adecuados y correctos, que es a través del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y evidentemente el actual gobierno de Enrique Peña Nieto no solamente no lo ha hecho, difícilmente lo va a hacer. Y cuando lo platicamos coloquialmente, nos dicen, pues es como ponerse una pistola en la sien. Lo entendemos fácilmente. O sea, no nada más Javier Corral, sino mucha gente decimos, ¿de dónde lo están agarrando
para que no se atrevan a hacer eso. Entonces tú mismo te estás respondiendo. Ahí va. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer López Obrador? ¿Si le va a dar el cauce o no se lo va a dar? Si no lo hace como Peña Nieto, no vamos a ver jamás a César Duarte estar respondiendo ante donde lo debe hacer. Sin embargo, la simple solicitud de extradición, pero que en realidad sí se haga, va a hacer que se muevan los engranajes del gobierno de Estados Unidos o de donde se encuentre, y o independientemente de si entra ahora sí lo que hablamos del debido proceso, y César se va porque se han incurrido en faltas, que ya será cuestión de otra cosa, pero el detalle de que como ciudadanos lo veamos sometido al proceso, independientemente de que se vaya. Jaime, Ramón, estamos nosotros viendo que alguien por primera vez en Chihuahua y en el país paga por lo que ha hecho, sí, cosa que no se ha visto y que yo sí quiero que suceda. Estamos de acuerdo. La sociedad, claro, clama que realmente se concluya esto, ¿eh? Se concluya el combate a la corrupción, que en este caso el gobernador actual, Javier Corral, pues empezó específicamente. Yo siento que el problema de Javier Corral que fue muy específico en la persecución a todo lo que tuviera que relacionarse con Duarte, ¿sí? Porque sí es verdad, o sea, aplaudimos que haya metido a la cárcel quienes utilizaron para su propio beneficio los recursos del erario público. Estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Pero en el tema de que si va a detener o si va a entrar a la cárcel César Duarte, pues tendría que cometer una estupidez el propio César Duarte para que caiga preso. De lo contrario, mira, han detenido a tanta gente que ha hablado, gente que conoce hasta intimidades de César Duarte y no han podido. O sea, tienen detenido al que fue su secretario que le compraba las Coca-Colas, los cafés, y el pobre muchacho ahí está detenido. Y te puedo seguir diciendo, creo que van 18 personas que están detenidas. Bueno, en el caso específico, que no recuerdo cómo se llama el chico, sí, a mí la verdad se me hace una barbaridad en el caso ¿Sí? ese. Porque yo veo a mucha gente, incluso hasta a mí mismo, cuando estaba recién salido de la facultad, y la situación que me parece analógica, Ramón, es porque estando en cuarto y quinto año de la facultad, trabajaba yo en la empresa de unos señores muy famosos aquí en Chihuahua, y la verdad es que creo yo que teníamos un cierto estatus. Luego dejo esa compañía, ingreso a una institución financiera, y mi jefe me mandaba a comprar el periódico. Bueno, pues entonces decía yo, caray, bueno, está bien, o sea, yo por tal vez mi carácter, no hay problema, aquí está su periódico, así es. su mientras Heraldo, tu percepción no se ve afectada. Yo no le veía ningún problema, yo soy muy dócil en eso. ¿A qué voy con esto? Si esta persona me dice, oye, llévale esta maleta por favor a fulanito de tal, pues yo no voy a ver qué tiene la maleta. Ese es el punto. Yo no voy a abrirla, ni voy a ver, ni voy a estar metiéndome. Yo cumplo con lo que mi jefe me está pidiendo, porque no me parece absolutamente nada antinatural, ni creo que sea que estoy faltando algo. Como es, Ramón, me encargó mi jefe que te entregara esta maleta y resulta que está llena de billetes. Sí, y sí, de ahí se van a financiar campañas X. Entonces, a mí sí se me hace una barbaridad con ese chico, pero en realidad ese no es el detalle. Yo, por ejemplo, preguntaría no el detalle con César Duarte, sino porque me tocó estar compartiendo de aquí a donde estamos las personas que nos acompañan con quien fue el director de finanzas en algún restaurante de la ciudad no hace mucho tiempo, feliz de la vida, encantado, y nosotros sabemos que esa persona no solamente sabía lo que estaba haciendo, sino que también era responsable y en muchas de las ocasiones probablemente era quien tenía las ideas de cómo hacer ciertas cosas. No, mira, nos vamos a meter ahora sí que en un tema demasiado controversial, porque pues te voy a poner el ejemplo de Mario Treviso, ¿no? Inagotable. Mario Treviso, que fue el secretario. El último secretario de gobierno. El último secretario de gobierno, Mario Treviso, anda libre. O sea, igual que tú, me fui a tomar un café a cierto lugar y llegó. Y fíjate lo que son las cosas. En su momento a mí, Mario Treviso, desde que fue director de la Facultad de Derecho, posteriormente diputado y demás, me saludaba perfectamente. Ahora me vio y como si fue mi coach en el equipo de fútbol americano. Pues fíjate. Y ahora cuando yo no sé si porque parece mi abuelito, pero vamos a saludar, porque todavía nos quedan un par de temas.
Por aquí tenemos a, pues, don Héctor Bernal nos está viendo. Don Héctor, no ande comiendo esas cosas. No, sí cómalas, don Héctor, pero lo que me cae gordo es que no nos invite. No, y no, pues aparte tenemos pendientes unos coñaquitos, no se haga. eso es lo único que nos puede, ¿verdad? No, Eso es lo único, mucho. es lo único que nos puede. Pero, don Héctor, aliviánese, aquí estamos tratando de cuidarle el changarro. Un saludo también al ingeniero Salais, que estos días Sí. han dado con la capa muy caída, anda malito. Esperamos. ¿Fueron a la misma taquería o qué? No sé, y es lo que me tiene con pendiente, porque qué curioso que uno y otro anden igual, ¿verdad? De fregados. Entonces, ingenieros, si van, inviten, por favor, no Pues, sean así. También a Tomás Manríquez, un saludoso. A la maestra Alma Soria, gracias, nos manda un saludo. A Rosy Armendáriz, saludo, licenciado Armendáriz, pues por el puro apellido por ahí sale la relación, ¿verdad? A Héctor Coronel Oaxaca, también nos está mandando un saludo. Tere Arana desde Greeley, Colorado, excelente programa. A Héctor Alonso, saludos Ramón y felicidades por su programa y contenido. Pues gracias a todos. Oye, Jaime, fíjate, hay otro tema que quiero plantearte hablando de Andrés Manuel, en el tema de lo que está proponiendo dentro de sus acciones. Y creo que esto ya es encabezado de muchos medios y periódicos, que habrá de reducirle el sueldo a más de 35,000 funcionarios. Suena grande la cantidad, 35,000 funcionarios, pues, pero si estás hablando a nivel nacional, nada menos aquí en Chihuahua, el empleados estatales creo que son 60,000. O sea, nada más aquí en Chihuahua empleados estatales. Y si estamos hablando que le va a reducir el sueldo a más de 35,000 funcionarios, y lo estamos viendo como también otro tema controversial, porque ya ha habido ciertas reacciones, ha habido manifestaciones, ha habido declaraciones de los actuales, de los aún diputados y senadores que están en estas legislaturas y senadurías, y de los electos también ya empezaron a manifestarse. ¿Tú qué opinas al respecto de estas acciones que pretende poner en acción Andrés Manuel? En realidad muy buenas, pero evidentemente me pongo en el lugar de alguien que acaba de ser electo senador o diputado. No sé yo cuánto gana actualmente uno de estos funcionarios públicos electos por mayoría de votos, pero la realidad es que evidentemente, independientemente de que tengan actitud política, de que tengan actitud de servicio, espíritu ciudadano, etcétera, etcétera, de repente dicen, ah, caray, o sea, si yo hasta ya estaba gastando mi lana, yo ya me veía en vacaciones cada año, ya no digo en Mazatlán, en Los Cabos, en Hawái, en Londres. O cambiando de fraccionamiento de Robinson a... Por ejemplo, a San Francisco Country Club, donde sí hay varios funcionarios actualmente que viven. Sí. Nomás por poner un ejemplo. No el San Francisco se volvió fraccionamiento de funcionarios. Sí, o sea, prácticamente colonia popular, ¿verdad? Entonces, en realidad me parece muy bien. Ahora, me parece que no es el paso número uno, Ramón. Tenemos años y años y sexenios donde vemos, y más últimamente por las redes sociales, donde la gente se pregunta, se interroga, cuestiona, intercambia ideas. ¿Por qué tenemos 500 diputados? ¿Por qué tenemos chorrocientos senadores? O sea, y vamos, punto número uno. Está bien, 500 diputados, pero resulta que 200, o sea, poquito abajo de la mitad, son por listas. Sí, son plurinominales. Son plurinominales, o sea, no tienen que hacer ningún trabajo. Es decirle, ahí te va Jaime, ahí te va Tocayo, ahí te va Josecito, ahí te va Andrés. Es el pago al servicio, a la trayectoria, a lo que tú quieras. O sea, ahí está el pago de mi factura. Sí, pero ¿quién paga esa factura? La pagas tú, y tú, y tú, y yo. Son nuestros impuestos, ese es nuestro trabajo. Nosotros somos los que andamos gastándonos las suelas, no ellos en la campaña, porque dura 2 o 3 meses. Nosotros lo hacemos de toda la vida desde que empezamos a ser productivos.
Entonces, no nada más me parece una reverenda barbaridad 200 diputados plurinominales, sino 300 diputados que van a hacer exactamente lo mismo, y es a levantar el dedo de acuerdo a lo que le interesa a su fracción parlamentaria. Entonces, si lo vamos a hacer así, ¿cuál es el detalle? ¿Que no sería mejor tener un senador y un diputado por estado y que igual levanten la mano a los que les convenga? ¿Que no se supone que si vamos a tener un acuerdo por algo que le conviene al país, tenemos que sentarnos a la mesa todos los que pensamos distintos y convencernos? Entonces, me parece a mí, si fuera el caso, más difícil convencer a 500, 300, 200 que a 32, 64 o lo menos que fueran. Entonces, está bien, y que les den un buen sueldo para que luego no andemos pensando mal de ellos. Porque luego viene el otro detalle que me parece, no sé si vi bien o mal. Se me figura que vi que el sueldo del presidente va a ser de 108,000 pesos. Sí, me parece extraordinario. Se va a hacer, él mismo se hace una rebaja del 50%. Me parece extraordinario. A lo que voy con esto, Jaime, yo lo que veo es que, hablando en pesos, a mí me suena también absurdo que haya personas como muchos magistrados que ganan por encima del sueldo del presidente. O sea, ¿cómo es posible que haya una persona, un magistrado, que no trabaja los 365 días del año, trabaja 100 días, ¿sí? Y que tenga un sueldo mucho más arriba que alguien que lleva en sus hombros el peso de todo un país? Por un lado, o sea, yo sí estoy de acuerdo en esa parte, que haya una reducción donde sea equiparable a tu responsabilidad, a tu función. Estaba leyendo a alguien que propuso que también fuese equiparable a tus conocimientos. Fíjate que esa parte sí como dices tú, me martilló poquito, pero para bien, porque el profesionista tendría la posibilidad de cotizarse y de demostrar sus capacidades, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí, igual, otro tema inacabable. Pasa lo siguiente, Ramón. Si hablamos de puestos de elección popular, es bien difícil que sea por la capacidad que tengo. O sea, difícilmente alguien va a votar. No, bueno, eso es otra cosa. Pero difícilmente alguien va a votar por José, Andrés, Enrique, Ricardo, lo que sea, porque tiene un doctorado en Harvard, porque tiene una maestría en quién sabe qué. Pero sin embargo, vamos a algo que también ha sucedido estos días y que se da un poquito a mí me dio risa cuando lo vi por cómo lo manejan. Pero entonces ahora sí vienen las situaciones especiales. Cuando te refieres a magistrados, yo me ubico, por ejemplo, a las personas que deciden las cuestiones electorales, que trabajan cada año, cada 2, cada 3 y un ratito. ¿Y que son cuántos? Y unos pocos, ¿verdad? Exacto. Pero decían que las personas a quienes les iban a hacer un descuento en su futuro salario, que son electos, iban a presentar una queja ante la Suprema Corte de Justicia. Fíjate. Y decían, al ministro que gana como 500,000 pesos mensuales, le vale un reverendo sorbete cuánto le paguen a un diputado, a un senador. Así es. O a un presidente municipal. Entre otras cosas porque ellos están en una situación distinta. En este caso hablamos de una situación judicial y que es el máximo órgano. Y que sí son súper especialistas en eso. Independiente de que a cada rato toman decisiones que piensa uno que le hicieron con las patas, ¿verdad? Aunque soy abogado, no soy especialista en eso. Entonces, yo lo veía y me daba mucha risa pensar que el ministro dijera, el senador por Chihuahua, fulanito de tal, me va a presentar una queja porque Andrés Manuel le va a bajar el sueldo a la mitad. Pues ojalá se lo bajara a la cuarta parte, ¿verdad? Pues sí. Bueno, mira, esto también, bien dices que esto nos va a dar, es un tema muy amplio, porque ha habido quienes han dicho, no se trata de reducir los sueldos, al contrario, se trata de aumentarlos, reducir las compensaciones o eliminar las compensaciones, que está muy de discusión todos esos temas. Hace unos días tuve la posibilidad de escuchar una plática con el alcalde electo de Ciudad Cuauhtémoc y comentó algo que me dejó pensando en relación al tema de la reducción de sueldos que va a hacer Andrés Manuel. El alcalde electo de Ciudad Cuauhtémoc mencionó que, por ejemplo, ahora en su administración se está topando que
la figura del síndico tiene 5 asesores y el juez dijo, ¿5 asesores para qué? ¿Sí? Igual no hace nada, nunca Exacto. nos ha tocado en el país un síndico que diga ese presidente está ¿Para qué? Aparte que la figura del síndico últimamente las gentes han señalado que no tiene ninguna, está medio avalado, está medio teoría, en realidad ninguna no utilidad. tiene una función práctica. Entonces el presidente electo de Ciudad Cuauhtémoc mencionó, dijo, ok, a la síndica se le va a dar oportunidad de que elija a un asesor, llámese un contador o llámese un abogado, nada más. Fíjate qué interesante, ¿eh? O sea, si la síndica ya de por sí es contadora, pues lo lógico es que se haga compañía de un asesor jurídico, alguien que sepa de leyes. Y reducir de 5 asesores a solo 1. Y eso es un ahorro que se va a traducir a la larga en inversión para obra, infraestructura. Bueno, pero aquí el detalle, Ramón, y a lo mejor coincides conmigo, es que estamos hablando de la función del síndico. Sí. Que si somos bien honestos, y es más, ni siquiera muy honestos, con poquito honestos, o sea, ¿qué síndico en el país? ¿Sabes tú qué hace su trabajo? Yo te lo digo muy fácil, ni uno. ¿No? O sea, no necesitan ni un solo asesor para lo que hacen. Exacto. Y no tienen que ser contadores, no tienen que ser abogados, no tienen que ser médicos, no tienen que ser especialistas, por ejemplo, aquí suponiendo, porque estoy hablando de... Sí, no hay una Iba a no mencionar hay una la regla. Secretaría de Salud, que es dependencia estatal, pero realmente, ¿cuál síndico en el país nosotros sabemos por las redes sociales, por un noticiero, de algo que haya dicho esta persona que es el presidente municipal o el secretario o el que sea, ha hecho esto? Nunca lo he visto, no me ha tocado verlo. Entonces, realmente, ¿para qué necesitamos un asesor? Estamos hablando de algo que está sumamente devaluado como es el síndico. Sin embargo, volvemos y caemos a lo mismo. Qué bueno que el número de funcionarios se redujera a lo mínimo sin Sí. caer en un extremo, ¿verdad? Sí, Porque para concluir si ese tema. necesitamos a 2 personas y tenemos a 1, no vamos a estar haciendo bien nuestro trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Para concluir ese tema, creo que es algo que muchos partidos, y sí, la palabra muchos sí encaja, porque ¿cuántos partidos tenemos? Esperamos que con estas pasadas No, ya elecciones le corten el cuello a están muchos, ¿verdad? agarrándose ahora sí que con las... Están contando votos uno por Qué uno bárbaro, y están para ver si alcanzan el buscando, registro. sí, pero no, la idea es que ya se eliminen Oye, tantos Ramón, partidos. estaba leyendo en uno de los diarios importantes de la ciudad, llámese Heraldo Diario, que decían a manera ni siquiera como pronóstico futuro, cayendo en cuenta al hacer su análisis que el PRI pudiera hacer que en las elecciones intermedias pudiera perder su registro. Sí, definitivamente. tamaño De hecho va, pero yo creo que lo dejamos para otro programa. Y quiero concluir regresando al tema local. Fíjate que leí una nota donde el señor don Pedro Domínguez Alarcón, un hombre que se ha caracterizado por ser un luchador social, porque ha ocupado diferentes puestos de elección popular como las diputaciones, contendió últimamente para ser regidor con el candidato Alejandro Domínguez, pero bueno, don Pedro Domínguez Alarcón, él dentro de las funciones que ha ejercido de una manera muy discreta, ¿sí? Porque así es su figura. Él en su momento estuvo en la Junta Central de Aguas y Saneamiento y demás, y ahora donde él se encuentra, fíjate que ofrece su teléfono celular para aquellas personas que les interese la gestión de hacerse de una casa. ¿Cómo es esto? Mira, él está señalando específicamente las personas que se han metido o han invadido propiedades que están abandonadas, que hacia la sureste de la ciudad hay mucha casa abandonada, allá por Puntas Orientes. Y en Rivera del Sacramento va Ah, uno y más o menos más la o menos- cuarta más parte o de menos la en colonia Rivera, está pero yo creo que abandonada. hay más para Por allá por el para rumbo de Aurrera, todo para eso. Punto Oriente, exactamente. Y céntrico, de manera céntrica también hay unas, por ejemplo, unas propiedades que se hicieron en la calle, ese pedacito de la calle Esmeralda, entre lo que es la Fuentes Mares y la vialidad Chepe, hay un pequeño fraccionamiento que tiene muchos años abandonado. Bueno, el punto es que don Pedro Domínguez Alarcón está ofreciendo
el ser el intermediario, puesto que ya tiene el contacto con el delegado de Infonavit para regularizar esta situación y que ellos puedan adquirir esas propiedades. Creo que es algo muy atinado porque abona, uno, a la reducción del vandalismo y lapidación de propiedades, ¿sí? Dos, ayuda indirectamente a lo que iniciamos en la segunda nota de Noticias al Día, que es la delincuencia. O sea, el tener una casa abandonada es un foco de delincuencia. O sea, son picaderos, se prestan para hacer otro tipo de actos delictivos, para no enumerar, ¿sí? Y además, siento que también con esto puede abonar a que en ese sector se reactive algo de la economía. Entonces creo que esta nota, Jaime, de que don Pedro Domínguez Alarcón, si alguno de ustedes lo deseaba contactarlo, pues su teléfono es 614-427-1168. 614-427-1168 es el teléfono celular de don Pedro Domínguez Alarcón, que él les puede orientar y asesorar. ¿Cómo la ves con esto de la recuperación de las propiedades? Muy bien, pero sin embargo también es un tema que tiene muchísimo fondo, ¿no? Yo viví en Ciudad Juárez en dos etapas distintas, por 3 años la primera vez y luego después otros 3 años. Había una colonia muy famosa, tengo desde que inicias con el tema tratando de recordarlo y no se me viene a la mente, porque es muy grande. ¿Anapra? No, no es Anapra, es del otro lado, completamente. Creo que Rivas del Bravo. Okay. Entonces, ahí había un problema grave porque los terrenos tenían un dueño X y luego Infonavit llega y construye unas viviendas que en realidad para lo que se construye actualmente están muy bien. Casas de 2 o hasta 3 recámaras relativamente amplias para como están ahorita. Se entra a un litigio que nunca se resolvió por años y por años y por años y evidentemente esa zona se convierte en lo que ya sabemos cuando hay algo abandonado, en focos de delincuencia, de picaderos y ni se diga en Ciudad Juárez donde hay muchísima gente, etcétera, etcétera. Entonces Infonavit de repente dice, tenemos ahí una fuente o un lugar donde hay un montón de lugares habitables y buenos, a pesar de que también había mucho vandalismo, pues, no recuerdo cómo se llama. Sí, porque es como para el oriente de aquel lado. Entonces, hasta donde yo sé, nunca se ha resuelto. Seguramente alguien dice, pues yo aquí me meto, pues igual no me van a poder sacar porque están agarrándose el chongo unos y otros. Y surge exactamente con el mismo detalle. Resuelvo yo que me metí ahí mi problema de dónde voy a vivir. Entonces, en realidad lo que hace el señor Domínguez está muy bien. Sin embargo, yo recuerdo que, insisto, hace muchos años Infonavit tenía la idea, pero iniciaba desde lo siguiente: las personas que por alguna u otra razón no han podido ponerse al corriente de sus pagos, acérquense. Nosotros no queremos su casa, ¿para qué la queremos? Al contrario, queremos que ustedes conserven su patrimonio, nosotros seguir percibiendo una cantidad de dinero para recuperar lo que ya invertimos y que se siga generando, no viceversa. Pues ojalá, ¿verdad? Bienvenido y se aplauden este tipo de circunstancias. Bueno, habrá que verlo. Ojalá fuera más institucional. Porque ¿verdad? mira, Jaime, si mi memoria no me traiciona. ECU 2000, ¿verdad? Sí. ECU 2000. Este asunto, aquí, particularmente en la ciudad de Chihuahua, este asunto de la recuperación de propiedades abandonadas, no es de ahorita, no es una cuestión que se le haya ocurrido a don Pedro Domínguez. Tiene mucho tiempo, exacto. Efectivamente. Al menos 3 administraciones han intentado. De las últimas 2 recientes, recuerdo bien, en el caso de Marco Quesada y de Javier Garfio, ellos como presidentes municipales intentaron hacer la recuperación de las propiedades para dotarse a los agentes policíacos, tanto municipales como estatales. ¿Por qué? Porque el agente policíaco no es sujeto de algunas prestaciones y créditos. Entonces, hicieron algo por ahí, lamentablemente ya lo sabemos, Ricardo Yáñez, que estaba dirigiendo el IBI, o en aquel entonces se llamaba el IBI, puso los bloqueos y no se realizó.
hay administraciones que han estado, he escuchado, he visto notas donde el presidente interino, Marco Bonilla, también ha retomado esa cuestión para tratar de bajar dentro de los polígonos, como se están detectando ciertas áreas delictivas donde una de las características son las casas abandonadas. El presidente interino Marco Bonilla también ha abordado este tema. Esperemos y don Pedro Domínguez tenga verdaderamente el mecanismo, puesto que mira, aquí nos están preguntando, ¿el delegado del Infonavit necesita intermediarios para hacer su trabajo? No es que lo necesite, sin embargo, pues, ni modo de que él se ponga a buscar a ver quién quiere casa y de qué casa están. A mí se me está ocurriendo, por ejemplo, otra idea aquí, por eso mencionaba que me gustaría más que fue una cuestión institucional. ¿Qué nos parecería como sociedad, a nosotros, Ramón, a ti, a mí? Este ejemplo. Y pensando en las casitas esas que dices que están ahí por la calle Esmeralda, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos actualmente de inmigrantes que vienen de dos partes principalmente? Los tarahumaritas, que es de toda la vida. Así es. Y últimamente los inmigrantes de Centroamérica. Centroamericanos. A mí no me consta porque yo no paso por la noche ahí, pero tengo entendido que se quedan en el puente que está en Interceramic y ahí ponen sus… Sí, abajo del puente de la Pacheco. Ponen sus, no sé, cobijas, colchones, lo que sea, periódicos, y ahí se quedan. ¿Qué te parecería que, por ejemplo, Infonavit, el IBI, alguna autoridad dijera, vamos a permitir que esas personas, o los tarahumaritas, insisto, que son de toda la vida, mientras se resuelven las situaciones prácticas, legales y jurídicas de esas viviendas, se asienten ahí? Bueno, ese es un tema también muy, muy complejo, muy polémico. No, estoy de acuerdo, pero sí muy humano también sería mejor que estén sí durmiendo lo hemos abordado, abajo del puesto puente, que ¿verdad? han reaccionado de que, bueno, ¿para qué están los albergues? ¿Para qué está la casa del migrante? Pero no dan abasto. No Ahora, dan abasto. no estoy diciendo que con la casa se dé, pero si ahí caben 10 familias o 20, es mucho mejor a que estén pasando todo lo que sufre a la intemperie. En tiempo de calor, en tiempo de frío, en tiempo de lluvia. Entonces yo aplaudo y le doy la bienvenida a lo que hace el señor Domínguez, pero sí me gustaría que esto fuera una situación más institucional, municipio, estado, federación, quien sea, pero que en realidad lo lleven a cabo, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca estas notas, que en este caso, como a nosotros como chihuahuenses, nos debe interesar, ¿verdad? Esto que mencionaste precisamente, los dos migrantes, los locales, vamos a llamarle de esa manera, los locales que son los tarahumaras, y los que son de otros países como los centroamericanos, los hondureños que están invadiendo la ciudad, sí están trayendo, y que también ha habido ciertos sectores que dicen que precisamente por eso se ha levantado la delincuencia, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Se nos ha llegado la conclusión de este programa, el tiempo se nos agotó inmediatamente, fue muy rápido aquí con Jaime Armendáriz. Pasó como un minuto la hora, ¿no? Así es. Yo pensé que ya no íbamos a tener de qué hablar. Vamos a ver las reacciones de Víctor Medina y don Héctor Bernal al respecto. Y que nos inviten a la siguiente, ¿no? Sí, mire. Por favor, ¿qué les cuesta? Me hizo falta algo, Si hizo falta algo, claro, así como que… Así es. A ver si ahorita saliendo se nos hace. No, pues ahí nos puede mandar un mensajito de WhatsApp, don Héctor Bernal. Yo les pido por favor que le den like a la página de Noticias al Día, compartan este video, porque bueno, pues es un placer, es un gustazo haber compartido aquí con Jaime Armendáriz, y que le den también manita arriba en YouTube, que dentro de un rato estará este video en la página de Noticias al Día en YouTube. Yo soy Ramón Esparza, gracias Jaime Armendáriz por hacerme el quite aquí a nombre de don Héctor Bernal. Los esperamos el próximo miércoles, en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias. Al contrario, hermano, un gusto, muchas gracias. Un saludo y que se recuperen pronto Heraclio, don Héctor. Y yo soy Jaime Armendáriz y ya no estoy en campaña. Nos vemos. Buenas tardes.